Bien. No, Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar porque hay gente ya que está conectándose en el Zoom y estamos en el horario. Nos hemos pasado varios grupos ya. Bueno, en ausencia de los dueños de casa, que son los presidentes y vicepresidentes de la Sociedad Argentina de Escritores, bueno, estoy acá para presentar al doctor Rafael Felipe Oteriño, que va a dar su segunda exposición de la Cátedra de Poetología abierta a toda la comunidad, y es una cátedra que lleva su nombre y que ha sido pensada por una iniciativa de la gente que estudia en el seminario de poetología que brinda la Sociedad Argentina de Escritores en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería. Esto surgió por una idea que tuve al leer algunos párrafos del mismo libro de Rafael, que dice que toda poesía es un acto de amor, es un acto de solidaridad y de empatía, y que el propósito es tratar de que la humanidad sea mucho mejor en sus reflexiones, en sus pensamientos. Y bueno, dije, vamos a ver si lo que escribió es verdad, y entonces le propuse la cátedra. Y lógicamente, con una generosidad increíble, bueno, aceptó, pero después tuve el temor que, como es ahora presidente de la Academia Argentina de Letras, pudiera decirme que ya no tiene tiempo o que tiene otras obligaciones, así que, bueno, me alegro mucho de tenerlo acá y cumpliendo su promesa, que es una cátedra que va a ser permanente en la Sociedad Argentina de Escritores, de manera que tenemos que también ir eligiendo los sucesores, porque toda cátedra permanente no tiene fin, ¿no? Entonces, es una cátedra institucional ya que pertenece a esta institución y que va a ser permanente. Así que eso es algo muy importante para un escritor. Bueno, muchas gracias, Rafael. Te dejamos la palabra. bueno, un gusto de encontrarnos nuevamente. Este, Días miércoles de la segunda semana de cada mes, a fin de año vamos a encontrarnos. Yo voy a traer algunas propuestas y ustedes, por supuesto, me encantaría que me sugieran temas, que vengan preguntas también de ustedes y que hagamos un diálogo. Esto, más allá de la religiosa enunciación de curso o cátedra de poetología, en la última reunión, el día que inauguramos, un poco sin beneplácito de Berta, pero se dijo que podíamos ponerle también un subtítulo, así como en confianza, entre paréntesis, las cocinas del escritor. O sea, vamos a estar cada miércoles, insisto, un miércoles por mes, revisando un poco esto. ¿Qué nos lleva a escribir? ¿Qué es esta pieza que hacemos? ¿Cómo nos vemos con ella? ¿Qué nos trae? ¿Es una copia de la realidad? ¿Es una invención de la realidad? O sea, ¿es ficción o es testimonio? O en todo caso, siendo testimonio, es también algo de ficción. Bueno, hoy vamos a ver dos aproximaciones, dos conceptos, dos ideas, a ver si las compartimos y las vamos a ejemplificar. La idea de que la poesía, que más nos conmueve, siempre dice otra cosa. Es un lenguaje que tiene algo escondido y que se da vuelta, pega un giro desde su primer enunciado y dice otra cosa. A veces el poema no necesita tanto desarrollo. A veces el poema, el título ya tiene condensado todo el fenómeno poético. Hay que encontrarlo el título. Pero hay títulos que sí, que son en sí mismos, que son directamente el enunciado de un acto poético. Y después el poema lo único que hace es explicarlo, desarrollarlo. Y ya está todo condensado. Eduardo González Lanuza
tiene un libro, algo así como de aproximaciones a la poesía, publicado por ahí en la década del 40. Yo lo cito en algunos de los ensayos, y dice, me pareció que tiene gracia, dice, porque en realidad cuando un título está muy bien puesto, prácticamente alcanza. Y después el poema, todo lo que viene después, nada más, es un poco la justificación de ese título. Bueno, a veces se da, en otros casos no. Sabemos todos los que somos escritores que a veces el título llega cuando se terminó el poema. Uno lo terminó de escribir y aparece la idea del título y uno lo coloca. A veces uno pone un título provisorio y no nos convence al cabo del tiempo y empezamos a buscar otro que lo represente. ¿Y qué es ese enunciado? Es muy importante el título, realmente es muy importante, como el título del libro, es muy importante, porque es el que produce la primera cita, el primer encuentro. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de esto, desarrollar la idea de que la poesía siempre dice otra cosa y debemos estar preparados para esa otra cosa que nos enuncia. Esto es casi como conocer un poco algunas claves. Un lector que no frecuenta la poesía se traba por este motivo, porque no ve que lo que se está diciendo es un desarrollo para extender la realidad a otra dimensión, a otro significado. Si no sería un mero ejercicio verbal, como si fuera un juego de trabalenguas o de repeticiones así, de rimas nada más. No, no, la poesía siempre tiene un saber escondido. Escribe para decir, para saber algo más. Y por eso entonces la poesía siempre dice otra cosa. Primer concepto. Y encerrado en este está la idea de que en la poesía siempre hay transfiguración. O sea, más o menos son las dos caras del mismo concepto. Siempre dice otra cosa porque contiene en sí mismo transfiguración. Se comienza con esto y se termina en otra cosa. Uno comienza a leer un poema creyendo saber algo de la realidad o de ese propio tema que impone el título, y después cuando sale y el poema ha sido de calidad o el poema ha producido efecto, uno sale sabiendo otra cosa, sale como sensibilizado, sale enriquecido. Puede ser que salga contrariado porque le ha descubierto otra dimensión. Lo peor que puede ocurrir para un escritor es que el lector salga indiferente. Quiere decir que el poema no ha producido esa condensación verbal que produce un golpe emotivo en el lector. Entonces ahí hay un fracaso, porque el lector quedó afuera del fenómeno verbal, no fue invitado a participar. Bueno, todo esto nos lleva también a revisar algo que yo a veces lo tengo enunciado y fue muy notable, y lo voy a decir, porque a veces me gusta dar nombres de personas que he conocido, porque fueron todas lecciones para mí, fueron maestros para mí. Un día estábamos con ese teórico y poeta y entusiasta de la poesía y que dirigió una colección de poesía acá en la ciudad de Buenos Aires muy importante durante 10 años, que se llamó Poesía Buenos Aires, que se llamó Raúl Gustavo Aguirre. La generación mía lo conoció. Hoy por hoy los más jóvenes tienen derecho a no conocerlo porque este hombre murió en 1983. O sea que hoy alguien que ha nacido en 1983 o en el 90 ya es una persona mayor, no tiene por qué haber conocido, porque otros, los discípulos, los amigos u otros autores han venido a repetir lo mismo. Pero este Raúl Gustavo Aguirre, una persona que fue muy fervorosa de la poesía, él descubrió por caso la figura de alguien que era su alter ego en Francia, que era René Char, ese poeta de la Provence francesa, René Char, que siempre me contaba con gran emoción, un día fue a Francia y llegó hasta la Provence, a la Vaucluse, que era el pueblo donde vivía, a conocer a esa figura que él admiraba. Es lindo, todos nosotros como lectores y como escritores somos lectores y también tenemos el don de la admiración.
Es muy lindo eso, uno fijarse en un maestro allá y alcanzar y llegar a encontrarse con él. Bueno, un día nos estábamos con Raúl Gustavo Aguirre en Mar del Plata, mi ciudad, nos fue a visitar, y empezamos como jugando a anotar por qué se escribe, qué razón. ¿Hay un solo motivo por el cual escribimos? Y nos coincidimos que no, es una pregunta de respuesta variada, múltiple. Se escribe por un montón de razones y todas son válidas, todas pueden ser válidas. Algunas son más nobles, otras son más oportunistas, algunas responden más al ego, otras son más solidarias con los terceros, pero lo cierto es que se escribe por muchos motivos. Y como sea, Dylan Thomas, aquel poeta de lengua inglesa eh, que, que, que tuvo vida tan corta y que fue tan notable, tan revolucionario, ahora se está por hacer una nueva edición. Elizabeth Hannah Cromwell hizo la primera edición de los poemas de Dylan Thomas. Y ahora se está por hacer otra. Alguien me ha comentado que están trabajando. Sí, quien está trabajando es Esteban Monti, un muy buen traductor de la lengua inglesa. Y Dylan Thomas dice, ¿por qué escribo? Porque estoy enamorado de las palabras. Es una buena respuesta. Me gustan las palabras. Yo en la academia tengo un diálogo permanente con la presidenta anterior, que sucedió su vicepresidente, y ahora, bueno, se hizo una nueva elección, ella ha quedado en la parte de lingüística y yo he quedado de presidente, pero tenemos una gestión muy compartida y con ella siempre coincidimos. Ella es lingüista y ella me dice, yo estoy enamorado de las palabras. Y le digo, yo también. De distinto modo las cortejamos a las palabras. Ella es la que hace trabajos para las palabras que van encaminadas al diccionario de la lengua. Ella estudia una palabra, el origen, cómo viene, las acepciones, las significancias, a dónde suena más fuerte, a dónde es desconocida, y bueno, todo ese trabajo de enamoramiento de las palabras con palabras individuales, particulares, después van a alimentar los diccionarios. Por un lado el diccionario del habla de los argentinos y por otro lado el diccionario de la lengua española, que antes se llamaba Diccionario de la Real Academia. Ahora es Diccionario de la Lengua Española porque lo escriben todas las academias. Bueno, Jorge está enamorado de las palabras. Es suficiente. Nos seducen las palabras y en vez de ir a otro divertimento, vamos a las palabras. Nos encanta leerlas, verlas, pronunciarlas. Bueno, eso es una posibilidad. Otra por insatisfacción. Otra vez contestaba una entrevista que me hacen y yo digo, en toda la creación, en todo lo que nos lleva a escribir, hay dos elementos que andan flotando, la impotencia y la potencia. La impotencia es porque hay algo que queremos decir y que nos cuesta decirlo. Y nos parece que el lenguaje es la vía para decirlo. Y trabajamos y hacemos un poema y otro y otro y otro libro. ¿Para qué? Para captar algo que se nos escapa, que estaba más allá. Eso era por impotencia. Y por potencia, porque bueno, en todo poema realizado, ahí está la potencia del lenguaje. Cuando el poema está fuera, ya está publicado, bueno, ya es un estado del lenguaje. Se independizó de nosotros. El lector es ahora el dueño y el lector tiene derecho a darle la interpretación que quiera. Y al cabo de los años pueden ser varias. Ustedes saben esa linda frase tan ilustrativa que recorre la civilización, que dice que cada generación debe hacer su traducción de la Ilíada. Esto habla de la temporalidad que nos invade, o sea, la Ilíada traducida en el siglo XVIII tenía estas características, pero en el siglo XX es vista de otra manera. Hoy por hoy yo he visto los lectores, no tanto de la vez de la Ilíada, porque es más guerrera, de la Odisea, por caso, que es una aventura, yo veo que los lectores contemporáneos lo toman como un libro de aventuras. Y está muy bien, tienen derecho, pero no nació como un libro de aventuras, nació como un libro con cierto dramatismo, la Odisea. Era terminada la guerra de Troya,
este hombre sale a regresar, va a regresar las largas navegaciones en este Mediterráneo, que era la cuna de nuestra cultura, salen para regresar a Itaca. Y los vientos lo llevan por todas las orillas de aquella que dan a esa cuna de agua que es el Mediterráneo. Lo llevan a África, lo llevan a la costa española, italiana, y sobre todo italiana, hasta que finalmente retoma y puede llegar ahí a Itaca, que está más bien en el costado occidental de Grecia. Bueno, puede servir, está como un libro de aventura. Otro motivo sería para prolongar páginas que nos conmovieron. Absolutamente válido. O sea, hay que despejar la idea o el miedo al plagio. No, uno está leyendo un libro y le suscita algo. Adelante, ese libro será el embrión, será la madre del texto de uno. Uno lo va a llevar a otras dimensiones. O sea, que es legítimo, ese es un modo también de escribir. Joseph Brodsky es un poeta ruso al que yo menciono siempre porque a mí me produjo mucha conmoción cuando era un hombre que tendría ahora, murió joven, tendría ahora 85 años. Cuando tenía 20, en el régimen stalinista, él es apresado porque, por vagancia, condenado por vagancia, porque era un joven que vivía en San Petersburgo, leía poesía, andaba siempre con un libro, escribía poesía, la publicaba medianamente, y bueno, diciendo una denuncia de vagancia, y llegó un juez. Y le hacen el serio de juicio, está todavía, si lo teclean un poco por ahí en Google, está, es muy interesante, porque el juez le dice: usted no colabora con la revolución, usted no hace nada productivo al pueblo, lo han denunciado por vagancia. Tiene una explicación: no, no soy vago, soy poeta, dice. Y dice: no, usted tiene que a la revolución, tiene que mostrarle que usted colabora, que usted trabaja. ¿En qué trabaja usted? Soy poeta, hago poesía. Y él levanta la bandera de la poesía diciendo: este es un trabajo, este es un modo noble de vivir en la sociedad. ¿Por qué? Recién hablábamos de la famosa, lo que se llama como que Platón expulsó a los poetas. Tal vez es la única vez que se equivocó Platón. Porque la verdad, él también vio que no tenían una función práctica para cumplir en la República. Y entonces no los consideró. Consideró a los labriegos, a los defensores, a los soldados, a los esclavos. Todos tenían, pero los poetas no tenían. ¿Por qué? Porque complicaban la realidad. Decían esto, pero querían significar aquello. Hablaban de otra cosa. Y esto lo vio Platón que no era conducente para la República. Bueno, algo de eso tenemos. Entonces, ¿qué dice Joseph Brodsky en sus ensayos? Él que hizo de joven, a los 20 años, y después se exilió en Occidente, y no pudo nunca pudo volver a Rusia, y sus padres murieron y él no pudo volver a Rusia. No volvió ni muerto siquiera, porque murió en Estados Unidos y pidió que lo enterraran en la isla del cementerio de Venecia. Y ahí está enterrado. Lo llevaron los amigos, llevaron las cenizas de él. ¿Cómo se llama? Michelangelo, ¿no? La isla, es una isla, la isla de las islas de Venecia, frente a ella, de la isla cementerio. Y él está enterrado porque, bueno, tuvo un idilio espiritual con Venecia. ¿Él qué dice en sus ensayos? El poeta escribe porque el lenguaje lo impone escribir. No es que uno se valga del lenguaje para escribir y lo utilice, el lenguaje preexistente, que lo utilice para contar cosas propias, sino que es el lenguaje el que nos convoca y nos impone y nos pide. Nosotros somos los servidores, somos utilizados por el lenguaje para que hagamos piezas verbales. Bueno, me parece muy linda la idea, podemos haberlo compartido. Bueno, también algo más liviano, como un sucedáneo de la vida, para sentirnos vivir, es válido.
A veces la vida se nos agota en relaciones, nos jubilamos, parece que ya no somos relevantes para la sociedad, los hijos se ponen grandes, los nietos no pasan poco a saludar, esos casos pueden darse, y no lo devuelve, puede ocurrir que escribir es encontrar un ámbito social, una respuesta, o sea, para sentirnos vivir, para enamorar, ¿cómo no? La historia de la poesía está recorrida por poemas amorosos que tratan algunos contando la felicidad o la desdicha que produce el amor, pero otros para enamorar concretamente. Pensemos, hoy lo mencionaba con algunas personas que estaban en la academia, y mencionaba a alguien que ocupó el mismo sillón que yo ocupo, el número 10, Francisco Luis Bernardes, La ciudad sin Laura. Un poema que habla de Laura de la mujer, en realidad. Este poeta de ascendencia gallega, ni a Isabeta, tipo también intelectual tenía, pero era un hombre muy rico espiritualmente y muy culto, y tenía ese poema, tenía muchos libros escribió, pero ese en el que habla de la figura amada. Para enamorar, para mantener el amor, para darle una forma verbal al amor. A veces es más fácil encontrar esto en lo elogíaco, cuando el amor se ha perdido. También puede ser, se lo reconstituye en palabras. Puede haber un interés menos noble, como ser para definir un perfil personal y alcanzar prestigio. Yo a veces lo he escuchado a esto y me sorprende un poco, porque una de esas cuestiones tan subjetivas y tan pedestres, uno evitaría confesarlas. Pero yo me he encontrado a veces con jóvenes que me merecen el respeto por la inocencia. Es decir, no, yo quiero que en la sociedad me reconozcan como poeta, que sepan que cuando ando caminando por la ciudad soy reconocido como poeta, y ahí tener prestigio. Bueno, es una causa posible por la cual uno puede. Borges, una vez escuché decir, hablando con él, dijo: ¿por qué se escribe poesía? Y bueno, porque se escucha una música y no se es músico para ejecutarla. Textual. Esto es el segundo Borges, porque Borges, el Borges joven, el Borges de los primeros libros, de La luna de enfrente, de Fervor de Buenos Aires, era que él entendía que la poesía era metáfora. Él trajo de España el ultraísmo, que es el goce de la metáfora, el ejercicio de la metáfora. La metáfora alambicada, singular, rarísima, que emparenta palabras que no se llevaban, que no estaban antes juntos. Esta metáfora, como la expresión lo dice, ¿no? Es conducente a otra cosa, ¿no? Y más allá. Borges al comienzo creía que la poesía tenía naturaleza metafórica. Y después, no, dio la vuelta y dijo: no, la poesía es musical, la poesía es música, todo hasta el final de sus vidas. A veces es difícil decir esto, porque uno piensa que la música es otro arte noble que se ejecuta con instrumentos. Yo por eso a veces hablo más de musicalidad del lenguaje, más que de música, porque a veces reservo la palabra música para que es ejecutado con instrumentos musicales. Pero hay una armonía sonora en la poesía, y eso es válido. La otra vez creo que lo decíamos: ¿cómo se prueba el poema cuando uno lo está escribiendo para ver si funciona? Se lo prueba en los labios y se lo prueba en el oído, a ver cómo suena. O sea que estamos yendo a la musicalidad del lenguaje. Bueno, puede ser para reparar una falta, una cuestión de culpa, y bueno, están esos poemas más combatientes que hablan, que salen de la frontera y salen ahí a querer cambiar el mundo también, para encontrar consuelo. Esto es un universal casi. Hay un poema de Cavafis que dice: a ti recurro, arte de la poesía, que algo sabes de remedios. Y bueno, ya está enunciado por un poeta, pero también la poesía nos puede llevar a escribirla a encontrar consuelo en la palabra, una satisfacción así apagada, pero muy íntima,
que nos permite seguir viviendo y seguir hacia adelante. Los vanguardistas, ¿qué dirían? Para unir el arte y la vida. Salir a la calle y hacer que la poesía esté en la calle. Eso más o menos ha sido el credo de las vanguardias. Sacar a la calle la poesía, hacerla que la vida sea poética, que la poesía sea como la vida diaria. Bueno, es una posibilidad. Y después podemos poner como corolario para ser feliz simplemente, para estar en acuerdo con el mundo. Por eso escribimos poesía. Entonces, sí vamos a retomar la idea de que la poesía siempre dice otra cosa y que la poesía en su génesis, en su eh, eh, columna vertebral, podríamos decir, contiene una transfiguración. Transfiguración. Y lo vamos a ver ahora en ejemplo. Octavio Paz, ¿de qué habla? En lugar de transfiguración, habla del alcance de la otredad. O sea, llegar a lo otro desconocido, lo otro inalcanzable. ¿Y cómo se llega? Por transfigurando lo que tenemos en la mano, lo presente, la primera intuición, la primera imagen. Hemos visto un árbol que desprendía sus primeras flores. Bueno, un árbol que dejaba caer sus últimas hojas. Y esto nos conmovió. Podemos simplemente describirlo. Me acuerdo del primer poema que yo escribí en mi vida, lo escribí en un otoño y comenzaba diciendo, lo tendría yo 12 años, caen las hojas cual torbellino. Miren cuál, yo creía que había que palabra utilizar estos lenguajes. En vez de decir como torbellino, que es como hubiera dicho en la vida diaria, creí que había que utilizar un lenguaje trabado. Bueno, ¿qué me conmovió? Esa imagen. Lo que hice con ese versito, que nunca que se fue publicado, por suerte, no, me quedé ahí nomás, describí la caída de las hojas. Llamado la atención. Yo creo que no cumplió nada. No dije algo más de lo mismo. No agregué nada. Yo creo que la poesía está para agregar algo. ¿Y cómo lo agrega algo? Mediante la transfiguración. Cuando de esto dice aquello. Tal vez las hojas caídas, el lugar común, sería el avance en la vida, sería la caducidad de la vida, los días que pasan, llegar a la vejez, la finitud, podría ser. Bueno, ahí hay un trasvasamiento, hay una transfiguración. Yo lo tengo en estos libros de ensayos dicho que la poesía no está llamada a decir más de lo mismo, sino lo otro de lo mismo. Por eso hablamos de creación. No es algo que comienza hablando de esto y se queda en esto. Comienza hablando de esto y aquí trata de alcanzar otro horizonte. Por eso es válido hablar de creación poética. Creamos algo nuevo, algo que no existía antes. Y después esto tiene un feliz corolario, que es la poesía tiene algo, tiene una cierta religiosidad. Y lo voy a decir esto, que esto es válido aún para los no creyentes, porque la poesía nos religa, nos reanuda, nos enlaza, mejor dicho, nos enlaza con eso otro que está ahí en el horizonte de cada persona como singularidad, como apetencia, como fe, como creencia, como deseo, como sueño. Creo que la poesía tiene ese don. La poesía tiene creencia, tiene trascendencia. En esta transfiguración está contenida la idea de trascendencia. Si ustedes son religiosos, lo van a encontrar mucho más plenamente. Pero para el que no es religioso, también sabe que, o me animo a sugerirles, que compartan la idea de que la poesía permite religar a uno, o sea, unir a uno con algo que nos excede. Y eso cumple una función. Bueno, ahora damos otro paso. Esta transfiguración que está contenida en la poesía revela que en la poesía tenemos un tema nominal, fáctico,
por el cual se parte, que preside el poema, que tal vez es lo que nos impede a leer, a escribirlo, las hojas que caen, y eso nos convocó, nos conmovió y quisimos irnos a las palabras. ¿Para qué? Bueno, para decir algo. Ese hecho fáctico que nos convoca a las palabras, a tomar la lapicera, a buscar un papel, cuántas veces por la calle nos ocurre esto y salimos a buscar un papel, a anotar una frase, o cuando estamos dormidos, vamos al caso, nos despertamos con una palabra que nos pide vida y ahí hay que tener, yo creo que la mayoría acá tenemos esta costumbre de dejar algunos papeles ahí en la mesa de luz y alguna lapicera cerca. El problema es con nuestro cónyuge. Cuando encendemos la luz a medianoche, y entonces creamos una conmoción, pero tenemos derecho, y si nuestro cónyuge nos quiere, sabe que es un momento relevante para nosotros. Algo nos vino cedido, el lenguaje nos impuso que rescatáramos alguna palabra o alguna frasecita y la anotamos. Bueno, entonces tenemos un tema nominal, el tema fáctico del cual nace el poema, que es el que nos lleva a escribir, y después está la poesía del tema, que es cuando nosotros elevamos ese tema fáctico a otra dimensión. Buscamos encontrar la poesía del tema, lo otro, la otredad de Octavio Paz, o lo otro simplemente como señalo yo, que es resultado de aquella transfiguración. Entonces, vamos a ver, si ya puestos en la modalidad nuestra de escribir, nuestra particularidad singular o nuestras etapas de escritura, si nosotros nos quedamos simplemente en el tema nominal, lo cual puede ser válido, esto deriva en una poesía naturalista, descriptiva y naturalista. Puede llegar hasta ser celebratoria de lo real, porque pone algún entusiasmo sobre esa flor que ha nacido en aquel árbol y lo deja ahí. Nada más, ha celebrado lo existente. Es válido, es posible. Una poesía que dice lo que dice. Si el platillo se inclina, o la intencionalidad nuestra, a favor de la poesía del tema, bueno, puede ser que llevemos a un extremo. Y entonces estaríamos tendiendo a decir lo indecible, lo que estaba ahí flotando más allá como indecible. Esto en el ámbito de la lengua, de las palabras utilizadas, tiene un riesgo, y es que puede llevarnos a crear un artefacto verbal que sea un poco ininteligible para el lector y a veces para nosotros mismos. No sabemos qué hemos dicho. Nos fue dictado y lo dejamos en ese estado de abstracción. Bueno, es una posibilidad, lo podemos dejar. ¿Cuánta poesía abstracta, ininteligible y por ahí aplaudida hay? ¿Cuánta hay? Que a veces nos preguntamos, ¿pero de dónde viene este prestigio? Si llevo 20 años leyendo y no lo puedo entender a este poeta. ¿Un cuánto es este? William Blake. ¿Quién ha leído? William Blake era no sé cómo ubicarlo. Por ahí nació cerca del romanticismo inglés, pero desbordó eso. Es un poeta, para mí es casi ininteligible, pero es respetadísimo. La otra vez me acuerdo que un nieto mío se va de posgrado de finalización de secundario, van a Londres, y estaba con el grupo de ahí de colegio, y le pedí al guía, al que nos acompañaba del colegio inglés, y le dice, quiero llevarle a mi abuelo un libro de poesía. ¿De quién? Y dice, bueno, llevarle a ellos. No, es que ellos yo he visto que los tiene. Otro más difícil. Y bueno, William Blake, los cantos así de William Blake, y me lo trajo. Yo ya lo tenía en la edición, en otra versión, una edición mexicana tenía. Pero realmente me di cuenta, y los tengo, y para mí es un poeta ininteligible, dificilísimo de leer. Bueno, ahí estaría, que él se preocupó por la poesía del tema y no hizo un equilibrio ahí. Se condensó en lo último, en ese punto de llegada, y no hizo la amabilidad de mostrar el desarrollo del tema de la poesía a la poesía del tema.
Lo ideal sería un equilibrio. Ahí nos mostraría entonces una poesía que dice lo indecible con las palabras familiares de lo decible. Esto lo tengo también, esa frase la tengo dicha en algunos de los libros de ensayo. Para mí es el ideal ese. Uno dice lo inexpresable, aquello otro que nos conmovió, que sentimos que está más allá y que queremos darle forma, pero lo decimos con las palabras familiares, las imágenes familiares de lo decible. Ahí está equilibrado porque el lector, cuando llega a él, las palabras familiares las conoce, o las frases, las imágenes familiares. Y eso nos permite entonces lograr este trasvasamiento, esta tratación. Vamos a verlo esto en un poema, en un clásico, en un poema que para mi gusto es precioso, delicioso, y que se llama Olas Grises, y es de Leopoldo Lugones. Saben que Leopoldo Lugones fue un faro acá en la Argentina, él ejercitó todos los estilos, el modernismo como ninguno. Los Crepúsculos del Jardín es un libro que tiene la misma estatura que Rubén Darío. Fue un superdotado. Comenzó haciendo una poesía, Las Montañas de Oro, creo que el primer libro, ¿no? Más bien de tintes un poco más románticos. Después pasó a un modernismo. Tuvo momentos de un sencillismo también. Este es un poema de una gracia y perfección. Y me sirve para ejemplificar esta idea de lo que es el tema de la poesía y lo que es por traslación la poesía del tema. A ver si lo compartimos. El poema se llama Olas Grises y dice: llueve en el mar como un murmullo lento. La brisa gime tanto que da pena. El día es largo y triste. El elemento duerme el sueño pesado de la arena. Hasta aquí este primer cuarteto es descriptivo. Acá está en lo que sería el tema de la poesía. Llueve. El horizonte, lo que nos ha hecho un cuadro de la lluvia, cayendo ahí. Llueve, y la lluvia en el mar. En el segundo, insiste con la palabra llueve. Pero empieza a producir el lento desplazamiento. Llueve. La lluvia lánguida trasciende su olor de flor helada y desabrida. El día es largo y triste. Uno comprende que la muerte es así, que así es la vida. ¿Se dan cuenta que ya estamos en otra dimensión? Él con elementos subjetivos primero nos dijo que da pena. Ya nos va conduciendo en la segunda línea, él dice la brisa gira tanto que da pena. Ya él subjetiviza, nos lleva a una zona de lo emotivo. Y después lo intensifica. El día es largo y triste. Uno comprende que la muerte es así, que así es la vida. Pero ¿cómo? Que había empezado hablando de la lluvia y ahora nos dice que la lluvia es como la muerte. Bueno, acá está la transfiguración. Acá está eso. Decir esto para significar aquello. Y continúa. Sigue lloviendo. El día es triste y largo. En el remoto gris se abisma el ser. Llueve. Y uno quisiera, sin embargo, que no acabara nunca de llover. Se da cuenta que en este rasgo emotivo, este salto de la imagen, nos está diciendo: quiero que la vida continúe tal como es. Quiero seguir vivo. Sé que hay algo, que esta lluvia lenta, pesada, tristona, esta noche, este día gris sobre el mar apagado, se ve, no es un mar violento. Esto nos conduce, se vuelve parecido a la muerte. Sí, ha de ser la muerte, tal vez, pero se recupera y nos viene a decir: no. Y uno quisiera, sin embargo, que no acabara nunca de llover. O sea, que siga la lluvia, que siga la peripecia de la vida. Y cuando dice el uno, este uno, ya lo prendió en cada uno del lector. Fíjense que él comenzó siendo él hablándonos de un acontecimiento objetivo que estaba afuera.
y nos contaba a nosotros los lectores. En un momento intensifica todo y uno quisiera, en ese uno estamos nosotros los lectores. Sin embargo, que no acabará nunca de llover, o sea, que continúe esta vida. No le explica, no da razones, no da una práctica para sobrevivir. Es un hecho emotivo. Pero yo creo que tiene una gran musicalidad y belleza, como musicalidad como le hubiera gustado a Borges. Ahora voy a ver este mismo ejemplo en un poeta contemporáneo. Ojalá que esté en este momento conectada, porque me enteré otra vez que había estado conectada en la clase anterior. Claudia Tejera es una poeta con la cual he estado una sola vez en mi vida. Creo que estuve jurado en un premio en el que distinguimos un libro de ella que se llama Libreta de Almacén. Y siempre lo tengo presente porque me parece es cálido, es entrañable, está hecho con un discurso que baja la calle, la vida diaria, lleno de vida diaria. No sé si ustedes la conocen o conocen el nombre. Sí, bueno, Claudia. Creo que estos días he estado en la feria, porque he visto algo en Google que estaba en la feria. Bueno, claro, claro. Bueno, en este libro, ya desde el título nos convoca a un ayer de lo cotidiano. O sea, puede ser el tema del poema. Libreta de almacén. Sabemos de qué se trata. Nos llevó a lo doméstico, a un pasado. Hoy creo que ya no hay. Pero tal vez cuando fuimos muy chicos supimos algo de eso de la libreta y de que se anotaba las compras que uno llevaba y después se pagaban a fin de semana o a fin de mes. Todavía existe, bueno. Este es el tema nominal del libro. Pero hay un poema aquí que se titula Yapa, que a mí me parece atractivo porque primero trae una palabra que sabemos, que hemos escuchado también, la yapa, es esa sobreabundancia, esa ayuda, ese aumento, esa propina, ese regalo, ese algo más que viene en los homenajes del comercio menor, ¿no? Con ese poquito. Entonces, como alguna satisfacción, uno le piden ayudita en el fondo al otro que le está vendiendo el producto. Y ella hace un poema con esto. Y bueno, yo acá encontré también esa transfiguración. Ella cuenta, había un soplo de felicidad que excedía el envoltorio de papel de estraza. Tenemos que recordar, ella es muy joven, sin embargo, yo me acuerdo de esto, pero ella es muy joven. Pero sí, cuando uno compraba en el almacén, con una cuchara grande, lo ponían en un papel de estraza y después se hacía así y se hacía girar porque no había bolsitas de nylon todavía en ese momento. Bueno, y también las monedas de vuelta. O sea, se ha pagado y están las monedas de vuelta. Una ganancia en 2 medidas de harina. En caso del producto comprado de la harina, y venía una pequeña ganancia que era la yapa. En un grumo de levadura podría ser. Y aquí está, al hoyuelo, una ganancia al hoyuelo de mi madre triunfadora de la amable inclinación de la balanza. Lo lleva a algo, la satisfacción que le va a producir a la madre cuando les entregue el paquetito que viene con una yapa. O sea, ya de golpe, cuando habla de la amable inclinación de la balanza, ya está girando el tema y ya está yendo hacia la poesía del tema. Y vuelve a retomar en 4 líneas más que siguen, donde está claramente la poesía del tema. De yapa indeleble me quedan los 2 pequeños paréntesis aquí que encerraban sus comisuras cuando sonreía, a contrarreloj de la pobreza que nos devoraba los talones. Fíjense que acá llegó de qué manera más feliz hizo ese instante donde está la poesía del tema, en la sonrisa de la madre, ante la satisfacción de haber llegado a esa pequeña compra donde uno, en la devolución de unas moneditas,
pero llegó con algo. Yo creo que también esto era tomado, esa gracia, ese agradecimiento, era como una amabilidad del vendedor, del almacenero, que tenía esos gestos, ¿no? De responder a la yapa, con la yapa. Bueno, ¿qué más podemos resaltar de este poema? Por lo pronto que trae del fondo de la infancia y del diccionario la palabra yapa, que le da la función de decir lo callado. A partir de esa yapa se produce lo callado, felicidad de la madre al recibir. Es una felicidad tampoco, no es tanto. Es una pequeña sonrisa, es complacencia, simplemente al derecho diario, que salió bien, que estuvo bien. Y ya la nena está de vuelta en casa y ya comienzo a hacer la comida. Bueno, eh, pero también hay un campo de exploración de la memoria y una construcción verbal. Esto ya es la escritura, el trabajo del escritor, porque tomar este tema, llevarlo a la dimensión de la escritura, encontrarle esta posibilidad de lo poético, ya significa, bueno, tener destreza en la construcción del lenguaje. O sea que eso está muy bien. Pero además también está bien el rescate de esa palabra que tuve que ir yo al diccionario para buscarla, que es de origen quechua. Sin embargo, para nosotros está en uso diario. Si yo los hubiera preguntado, seguro que a cualquiera de nosotros respondía, bueno, yapa, yapa, y qué sé yo, yapa, yapa, es algo más. Bueno, es de origen quechua. Como yuyo. Como yuyo, debe ser. Sí, yuyo. Ah, yuyo también, bueno. Y son palabras que han pasado a nuestro lenguaje diario, ya son del habla de los argentinos. Sí. Y si la buscamos en el diccionario de la lengua española, están ya incorporadas. Hagámoslo esta noche. Vayamos a ver Yuyo y vayamos a ver Yapa y seguro que figura el origen que es de acá. Va a decir que el origen es quechua o es regional. Bueno, o sea, ustedes ven la dimensión, el valor, el peso de las palabras para un escritor, lo que es esto. Uno, como escritor, sabe que está enamorado de la palabra y que trabaja con ella. Y las palabras son mundos que bajan en la página. Y son aventuras. Y son riesgos también. O sea que las palabras solitas ahí contienen todo un desarrollo, una peripecia. A mí me ocurre algo, lo voy a comentar, porque seguramente tenemos actividades con los que están escuchando o están presentes. Yo soy poeta y trato de reflexionar un poco sobre el quehacer poético. Por lo tanto, soy mal lector de novelas. A veces la historia me cuesta entrar en la historia. Leo novelas cuando mis amigos narradores me lo recomiendan. Me dicen, esta la tenés que leer y la leo, normalmente no se equivocan. Porque a veces el tema no me interesa tanto. A mí me interesan las palabras, a mí me interesa el lenguaje. Yo a veces en las novelas me pierdo en la historia porque yo me detengo en la construcción verbal. Pero bueno, es un defecto que me ha dado el tránsito por la poesía. O sea, la literatura está hecha de palabras. Y cada libro comienza con palabras que están en el título. Y ese título es fundamental, es fundamental. Es que, digamos, esta idea de la traslación, de los significados, de la carga que pueden tener las palabras en títulos conocidos por todos, universales. No diría el de Cervantes, Don Quijote, porque se queda ahí mismo. La riqueza está en la lectura después. Pero veamos, el título como, ahora que vamos a hacerle el homenaje a Mario Vargas Llosa, que acaba de morir, Conversación en la catedral. La catedral, hoy nos hemos enterado todos que es un café, que está cerrado ahora. Es un café, un bar de ahí de Lima. Conversación en la catedral tiene una altura espléndida, porque la palabra catedral viene muy vestida. La palabra catedral trae todas las catedrales que se han construido. Y entonces, conversación en la catedral es una situación inédita. Normalmente en las catedrales, que son iglesias, no se habla, también se reza. Entonces ya hay una intriga.
¿Cómo no vamos a empezar a leer esta novela si nos está proponiendo? No nos está diciendo conversación en la esquina. Conversación en la esquina sería trivial. Y tiene contundencia, está la potencia del lenguaje. Veamos otra, de alguien que estuvo acá en la feria recientemente, si es que no está todavía en Buenos Aires, Arturo Pérez Reverte. La última novela que es la que vino a presentar, La isla de la mujer dormida. Bueno, si hubiera puesto La isla de la mujer, o la isla solamente, se quedó en el tema de la poesía, o en el tema de la novela, la isla, o la isla de la mujer. Pero dormida, ya nos creó una intriga, ya nos ha llevado a otra dimensión. Vamos a interesarnos, ¿qué hay acá? Y ahí está lo que podría yo genéricamente voy a mencionar, la poesía del tema. Ahí está, en una novela es todo ese desarrollo que me la vuelve atractiva. Y voy a terminar con otro poema de otro orden que a mí me da mucho gusto leerlo, porque es un poema magnífico y muy de lección para el que escribe poesía. Elizabeth Bishop es una poeta norteamericana del siglo XX, muy respetada por todos sus contemporáneos y muy vigente todavía en la actualidad. Si vamos a la librería, seguro que está, creo que hay una reciente edición de la traducción de la poesía de ella, que está en la librería. Pero ella tiene en un libro, no un libro ya viejo, ella murió ya, fue más bien discípula, muy amiga de Marianne Moore, otra poeta norteamericana, las dos muy aplicadas a las cosas. Hacer largos desarrollos en el poema, más largos de los que escribimos nosotros, que por ahí andan en las 10, 20, 30 líneas, que es más bien el común de los poemas, sino que estas sean poemas más largos. ¿Por qué? Porque esta particularidad de la poesía, hasta podríamos decir femenina, del siglo XX, norteamericana, se vieron de lleno con las cosas, a contar las cosas. Es como si hubieran descubierto el mundo que los rodeaba y empezaron a nombrarlo y después hacer esa transfiguración hacia lo poético. Ella, Elizabeth Bishop, en un poema que se llama En la aldea de pescadores, detalla percepciones que tienen lugar en una aldea de pescadores. Es un poema largo, de 2 o 3 hojas. Menciona la existencia, nos va diciendo al pasar, un viejo que remienda una red, olor a pescado, a bacalao en el aire, las casas y el mar, las casas de pescadores y el mar, los cestos donde se recoge el pescado, ese viejo que remienda la red, de golpe detiene para encender un cigarrillo y luego ha estado fileteando la pesca con un cuchillo negro. Esta particularidad es mencionar un cuchillo negro. En un caso, para filetear un pescado da lo mismo, si era negro o verde o no tenía el color. Bueno, pero esa particularidad de esa poesía que la circunscribe a las cosas y lo van detallando, van dando todo un acontecimiento de relato verbal de lo que nos rodea. Todo eso es el tema de la poesía. Todavía no llega a la poesía del tema. Pero habla también del recuerdo de una foca que a veces se arrimaba por las tardes ahí en la vaquina de esta aldea de pescadores. Agrega que hay frío en el aire y frío en el agua. Y ahí eso, cuando mete la palabra frío, cuando está hablando de algo objetivo y distanciado, está metiendo una subjetividad. Porque como si el poeta está de afuera, ¿cómo sabe que está frío en el agua? Ya nos va llevando en alguna dirección, algún límite, que después es donde explota el poema. Pero en las últimas líneas, el poema da un vuelto y gira de lo objetivo a lo subjetivo, entrando de lleno en la poesía del tema. Pues voy a leer estas últimas líneas. En toda la primera parte, las primeras hojas, todo ese detalle ella va como describiendo, casi fotográficamente, lo que hay en una aldea de pescadores. Podría haber aumentado más cosas, podría haber dicho. Pero ya
Una vez dicho aquello del frío del agua, dice, he visto una y otra vez el mismo mar, el mismo leve e indiferente mecerse sobre las piedras, gélido y libre por encima de las piedras, sobre las piedras y luego sobre el mundo. Él nos llevó a otro lado, porque lo que primero era simplemente la dimensión de una aldea de pescadores, con la foca, con la cesta, con pescado, con el olor a bacalao, y ya de golpe ya empieza a hablar de algo del mundo, porque dice que ese mar, esa agua fría, está sobre las piedras y también sobre el mundo. Y continúa. Si hundieras la mano en él, de inmediato te dolería la muñeca, lastimaría tus huesos y ardería tu mano, como si el agua fuese la transmutación del fuego. Eso nos está llevando ya a algo ultraterreno, ya nos está hablando de una dimensión dantesca casi la del fuego. Y termina ahí el poema, la última estrofa. Si lo probaras, al principio te sabría amargo, después salobre, luego seguramente te quemaría la lengua. Es como imaginamos que es el conocimiento, oscuro, salobre, claro, el movimiento y enteramente libre. ¿Se dan cuenta que este es un tema de la filosofía? Cuando me has traído tu libro recién, quiero mencionarte. Jorge Albertela. ¿Albertela o Albertelia? Albertela. Albertela, lo pronuncié bien aquí. Perfecto. Bueno, ya nos ha puesto en la dimensión de la filosofía, porque de venir de todo este retrato de un hecho objetivo de una aldea de pescadores, nos habla del conocimiento. O sea, nos llevó a otra dimensión. Y nos habla, si lo probaras, al principio te sabía amargo el mar, después salobre, seguramente luego te quemaría la lengua. Es como imaginamos que es el conocimiento. ¿A qué dimensión nos llevó de la filosofía? O sea, conocer la vida, penetrar en los saberes últimos, es una apuesta fuerte que nos puede cambiar la vida. Y es como es el conocimiento, puro, salobre, claro, en movimiento y enteramente libre. Adelante, sigamos conociendo. Bueno, ustedes ven, con esto abono la idea de la poesía entonces diciendo otra cosa y la poesía como transfiguración a través de estos tres ejemplos. Bueno, ahora ustedes si quieren me hacen alguna pregunta y hacemos alguna reflexión. Pero esta poesía, que Sí. No me acuerdo el título Aldea de pescadores. La guía de pescadores. La aldea de pescadores. La aldea de pescadores. La La aldea de pescadores de Elizabeth Bishop. Quería hacerle una pregunta, ¿no? Pero claro, dijo muchas cosas muy interesantes y desde la experiencia, ¿no? Uno quiere ir a la experiencia, ¿no? La pregunta nace, ahí siempre dice otra cosa, de poesía, digamos, por la elaboración de la antología viene la pregunta. Usted elige una poesía de varias poesías, una serie de poesías de cada libro. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Habrá tenido ganas de cambiar algo? Porque todo se renueva, todo, hay un compromiso, ¿no? En esto escrito porque está impreso, el drama que ya está impreso. ¿Y qué se puede qué está bien, hizo lo suyo, lo que creó conveniente? Pero ¿se puede cambiar? ¿Está bien cambiar algo? ¿Defraudaríamos la poesía? O sea, mejorar algo. Cambiar uno en una antología. Usted está hablando de la antología personal mía. De poesía por poesía, sí. ¿No? Es capaz de, cuando llega una cierta experiencia, como usted, me imagino que agarrar un título y cambiar todo. Pero lo voy a decir lo que es la confección de... No quiso hacer
lo que es la confección de una antología. En este caso es personal, la elegí yo, tomé todos los libros, fui tomando algunos que me parecían, algunos porque ya los tenía en la memoria, porque estaban repetidos. Cuando terminé, cuando se lo he publicado, de golpe he encontrado y digo, ¿cómo no puse aquel otro poema que lo dejé? ¿Por qué? Porque, bueno, uno a veces simplifica, cree que se acuerda aquella vez que lo leyó en público y hubo aquel lector que se aproximó por el poema, que le gustó, y entonces uno ya lo siente como un valor y eligió ese y dejó de lado otro. Tanto que me ocurrió que en Mar del Plata, un poeta que tenía una editorial, que lo voy a no mencionar porque murió el año pasado, Carlos Cartolano, tenía una editorial, ¿cómo era el nombre? De Circe. Lágrimas de Circe. Lágrimas de Circe, era editorial. Y publicaba muy bien. Y un día me dijo de publicar algo, y yo le dije, mira, vamos a hacerlo. Vamos a hacer una pequeña antología en la que le voy a poner poemas escondidos. ¿Por qué? Porque son los poemas que yo subestimé, míos, pero que nunca los incluí en ninguna antología. Yo tengo tres antologías, creo. Esta última es la más completa, pero hubo otros anteriores. Y hubo algunos que nunca los puse y que nunca los leí en público. Y también algunos que nunca ningún lector me dijo nada de ellos. Y entonces hice una pequeña antología que se llama Poemas Escondidos, de una tirada muy corta, pues por eso creo que ni ha llegado a Buenos Aires, quedó de Mar del Plata nomás. Pero son poemas que mejor un día vi que era yo también, pero eran poemas que yo mismo había subestimado, me han quedado ocultos. Es así. Y hay otro detalle con respecto a las elecciones. Días atrás, justo hay una causa muy noble, muy linda, Ángela Pradelli, que es una novelista y es lectora y colabora con una institución de ciegos, o sea, que hacen libros en braille y que ella colabora con lectura para que lleguen a una experiencia completa con los ciegos. Entonces me pidió si podía de otra pequeña antología mía que andaba por ahí, que se llama Ciudad Platónica, también poemas referidos a la ciudad de La Plata, que es mi ciudad natal, y por eso yo le llamé Ciudad Platónica, que para mí es una idealización, la que yo tengo de La Plata. Yo me fui de La Plata a los 25 años, vuelvo permanentemente y todo, pero no volví a vivir. Entonces la idealicé. Y entonces de ese librito, Ciudad Platónica, Ángela Pradelli lo hizo y lo están pasando al braille. Y me pidió si yo le podía grabar los mismos poemas con mi voz, para que el ciego, que lo está siguiendo, lo escuchara y así la experiencia completa. Me pareció una causa lindísima, realmente, muy generosa, bien, solidaria, altruista, la de ella, y la de ese instituto. Bueno, cuando la iba leyendo, poemas que estaban en ese libro, me di cuenta que en 2 o 3 casos le cambié palabras. Y después le dije, que va a haber una desinteligencia entre lo que han hecho en braille y mi palabra. Pero vos sabés que no puedo, porque para mí un poema no se termina nunca de corregir. Y entonces yo a veces hasta he publicado, bajo ese título, en algún libro puse, un poema no se termina nunca de corregir. Y le he puesto, según otra versión de tal poema publicado en un libro anterior. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por la vida, por la temporalidad. Cada día que salimos a la calle somos un poco otros también. Somos el mismo, pero somos un poco otros. Esta conversación con ustedes a mí me cambia también. Entonces, el poema estaba publicado y de golpe vi palabras que podían cambiarse. Y naturalmente se cambiaron. Y las cambié sin darme cuenta. O sea, que también creo que es un hecho vivo. No debemos pertrecharnos en ser cerradamente los mismos. Es una pobreza también eso, esa rigidez, aunque puede ser una validez para la identificación de los terceros, o sea, tampoco hay que pasar demasiado de rosca y cambiar locamente, pero me parece que están abiertos
al pequeño cambio, a la maduración. Aquello nos pareció horrible, y hoy tal vez nos parece distinto. Me ha ocurrido y me da mucha felicidad con amigos que de golpe, o amigos o personas con las que sentí alguna tirantez, por algún gesto, por algo, mira, me ha hecho bien a mí. Y ya está, ya pasó. Y ahora son mis amigos. Me ha ocurrido, no sé, con uno o dos, no muchos amigos, no quiero no tener, y disgustos así con la gente tampoco. Pero sí me ha dado satisfacción ver que no, aquella desinteligencia de aquel momento cambió, y hoy somos otros. Y el poema sigue nuestros pasos. El poema que hicimos en aquel momento puede cambiar ahora. O sea que estos son organismos vivos, como somos nosotros. No vivencias que para uno le sirve. Sí. Yo estaba pensando yo sigo 2 libros de poesía y lo traduje me lo tradujo una excelente poeta americana que pareció Sue Littleton, y con ella concurrí a Texas, donde ella había fundado el Festival de Poesía. Sí. Y recuerdo que cuando el tema de los traductores que aman las palabras, pero a la vez quieren, como sin querer, quería imponer un poco. Yo soy inglés bastante, entonces nos costaba, porque las dos amábamos las palabras. Y recuerdo que había un poema mío que se llama Silencio. Era tu silencio, y decía silencio. Y después volví a repetir silencio. Y ella en una de esas me puso la muda respuesta. Y yo le dije, a mí me gusta que repita silencio porque es como una cantilena, pero realmente debí incorporar la muda, y lo incorporé más abajo. Y incorporé lo que ella había dicho. O sea, se sumó. Y quedó bárbaro, Claro. se enveneció. Bueno, para mi gusto, en poesía en particular, el traductor es un coautor y la obra de traducción es otro poema del traductor. O sea, no es que el traductor sea un poeta, pero normalmente si está logrado, si es feliz esa traducción, es otro poema. Digamos, por eso se llama, y Alberto Girri le llamaba versiones, no le llamaba las suyas traducciones, sino es la versión de cada autor. O sea, es un equivalente del poema original. Y tiene la misma suerte, corren con la misma suerte. Que también las traducciones o las versiones, si hablamos con propiedad, las versiones. Uno, el poema traducido. A mí me tocó hablar de Charles Baudelaire, decir un poema de él, escribir uno, no era él, lo hizo otro poeta, no es poeta, pero una chica francesa lo tradujo. Y es muy difícil traducir un poema. Los poemas son otras versiones, porque el sentimiento que le pone un argentino, un español, a la misma musicalidad que tiene el poema, a unos franceses no es lo mismo, a un inglés no es lo mismo. En Argentina hay dos traductores que son un ejemplo, y agregaría un tercero. Voy a agregar un tercero. Vamos por orden. Bueno, uno, mi amigo muy querido, estaba justo, podía agregar un cuarto entonces. Estaba pensando, Horacio Armani es un poeta argentino. Más o menos nació en el año 25, murió a los 20 años. Y es un poeta reconocido, importante, pero toda su condición poética él la puso para traducir a Eugenio Montale. No hay mejor traducción de la poesía del italiano Montale que la hecha por Armani. Porque él, todo su don poético, lo que tal vez él no pudo como creador para lo propio, llevarlo a un grado de excelencia, lo hizo con Montale, que era un gran poeta, o sea, le prestó un sustento espléndido. Otro, Alberto Girri. Alberto Girri es otro poeta. Él tradujo a la poesía contemporánea del siglo XX, contemporánea un poco ahí, los maestros inmediatos anteriores norteamericanos de poesía. Y realmente es una traducción muy, muy buena.
Ahora, es la versión de Gigli. Ese mismo poema lo toma otro y lo hace de otra manera. Y otro poeta que más joven, mucho más joven, y yo creo que hubiera sido ni siquiera más joven que yo. Eh, Cohen, Marcelo Cohen, eh, excelente traductor del Philip Larkin. Larkin, el poeta inglés, también del siglo XX, es una poesía muy singular, muy especial. La poesía de Larkin era como un viejo gruñón bibliotecario, solitario, y que da la imagen de ese imperio, pero que con cosas colaterales, muy de la soberbia del imperio, pero de la vida doméstica. Y él desde su lugar lateral, no vivía en Londres, sino vivía como a 200 kilómetros de Londres, en otra localidad. Él hablaba de la vida más bien regional, pueblerina, de por ahí. Bueno, la traducción, hay un libro que se llama Ventanas Altas, que es uno de los mejores libros de él, otro, Las bodas de Pentecostés, traducido por Marcelo Cohen. Perfecto, es realmente bueno, pero son equivalentes. Si uno lo mira en la versión original, por ahí pondría otras palabras, pero ella está muy bien lograda. Sí, iba usted a pintar. Una pregunta, doctor. Yo lo escuché recién manifestar que el poeta escribe respondiendo a una requisitoria de lenguaje. Sí, Inmediatamente me vino a la memoria un hecho real ocurrido durante la Guerra del Paraguay, más precisamente en la batalla de Lomas Valentina. El hecho que voy a narrar lo comenta el doctor Gutiérrez, gran médico argentino, sí, de destacada actuación en ese conflicto. Sin ser poeta, él escribió una poesía al cual tituló El Misionero. sí. No sé si conoces la poesía, El Misionero. Sí, me suena así. Se inspiró en el momento de la batalla en la actitud del padre Canaveri, quien estaba brindando en medio de un juego enemigo, del juego enemigo, brindando la extrema unción a los soldados, a los heridos graves. Los heridos, claro. Mi pregunta es, el padre, ¿cómo es el doctor Gutiérrez, Muy bien. sin ser poeta, se inspiró en una historia de lenguaje para escribir esa poesía? Bueno, hay que verlo en cada texto, ¿no? Hay que verlo, sí. Pero, o sea, yo lo que dije es que como una singularidad, por eso lo dice Joseph Brodsky, en realidad no es que el escritor se dispone a valerse del lenguaje para contar algo que él sabe de antemano, sino que es el lenguaje que baja a él y le impone que Claro, eso es lo que quiero saber. y eso te estaría pegado a la idea de la inspiración. Y nosotros en realidad lo que hacemos es bajar al papel algo que nos viene dictado. Creamos que sea un precipitado psíquico, podría un psicólogo decir eso, podríamos decir que es inspiración en el sentido más tradicional, más platónico. O podríamos decir que es el propio lenguaje que se nos impone. Pero sería eso imponderable que nos lleva a escribir. Nosotros de alguna manera no es que lo guiamos todo, no somos tan dueños de la página. Sí tenemos la voluntad de destinarnos a escribir, queremos intensificar ese perfil nuestro, pero cuando estamos escribiendo nos vienen cosas que no sabíamos, caen ahí, y a veces son las más interesantes. Entonces fíjense que con la escritura, sabiendo, creyendo, dándole un respeto a eso que se llama inspiración, llamémosle como que inspiración, precipitado psíquico, estado de sensibilidad, lo que quiera. Yo cuando escribo un poema, normalmente me asalta algo y decido bajarlo al papel. Normalmente con lápiz y en una hoja. Anoto. Normalmente no está concluido. He captado algo. Bueno, ahí está, lo dejo. Que al día siguiente veo que a mí me conmueve, me está diciendo algo, empiezo a trabajar, empiezo a leerlo.
y empiezo a extenderlo. Es como si extendiera la masa. Él tenía adentro de estas 4 o 5 renglones de masa y empiezo a confeccionarlo. Y utilizo la palabra, fabricarlo, confeccionarlo, lo empiezo a construir, pero nunca tiro hasta que siento que está totalmente terminado el poema, no tiro la versión original. Porque a veces me pierdo el rumbo, me distraigo, voy corrigiendo mal para otro lado y tengo que retomar y ir al origen y veo esa que está en el sexto tal vez. Y yo le dije en este momento en el escritorio de mi casa Torres Plata, el sexto está lleno. Y ya saben en casa que el sexto lo vacío yo. No me lo vacían porque a veces queda algo que después vuelvo a buscarlo porque ahí había algo prístino, había algo que es eso, que viene dictado. Llamémosle inspiración, y bueno, es la palabra más tradicional. Algo nos ha dictado, una pequeña construcción, un desfasaje. Hay algo que es un imponderable, que nos cayó. Y tal vez nos cae porque somos escritores, porque estamos en estado de disposición, a la espera de eso. El que no está a la espera de eso, le caen como idea, y la utiliza con otra finalidad. Bueno, vamos a dejar ya porque tienen que irse, tienen que cerrar los sábados. Así que les agradecemos mucho la presencia. Te agradecemos, Rafael, dedicarte exposición tan profunda, tan amplia. Y bueno, nosotros vamos a tener la oportunidad de verlo los segundos miércoles de todos los meses, así que cualquier cosa que no reciban la invitación me escriben y bueno, pueden hacerlo presencialmente o bien por Zoom. ¿Cuántas personas hubo por Zoom? ¿Tenés una idea? Sí, hasta 44, 43. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pregunta. Es lo mismo transmutación, cuando hablaba de transmutación, de transfiguración. y sí, pero los ustedes son como casi como metamorfosis, cambio, traslación, sí. Y le queremos buscar la antología. Directamente lo cierro. Sí. Sí. La cosa está dentro de ellos.